Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar de emprendimiento. ¿Cómo preparar un proyecto de inversión en 19 pasos? Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Licenciado Fernando Aldrete Lozano, economista, consultor en desarrollo de proyectos. Y como moderador de este evento nos acompaña el licenciado José Cosme García, colaborador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del CUSEA. Y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. Ahora dejo en el uso de la voz al licenciado José Cosme García. Buenas tardes. A nombre del maestro Samuel Cárdenas, les doy una cordial bienvenida a todos y todas los que nos están acompañando esta tarde. El día de hoy, como parte de estos webinars que se han ido desarrollando a lo largo de esta contingencia y para seguir con el tema de emprendimiento, vamos a tener al licenciado Fernando Aldrete, quien es, como ya lo decía hace rato Cintia, nuestra moderadora, es economista egresado de la Universidad de Guadalajara y es consultor en proyectos de desarrollo. Ha participado nacional e internacionalmente en algunos proyectos. Ya si hay tiempo más adelante podrá platicarnos, pero el día de hoy nos va a hablar sobre el tema cómo preparar un proyecto de inversión en 19 pasos. Esta guía es tomada de la autoría de Abel Navarro y esta guía fue publicada por la revista del Emprendedor hace algunos años. Fernando. Gracias, Cosme. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, a ver cómo nos sale esta danza. Vamos a ver. Bien. Podríamos comenzar por decir que actualmente necesitamos encontrar y cultivar con mayor ahínco el talento de la gente. Necesitamos gente creativa, necesitamos gente emprendedora, necesitamos gente que esté dispuesta a conocer y aplicar sistemas tal vez muy simples para poder tomar decisiones sobre las ideas que les puedan ayudar a resolver problemas. Hablar de un proyecto es justamente hablar de una idea, es hablar de una ocurrencia, hablar de que de pronto uno piensa que puede aprovechar un recurso, que puede atender una necesidad, para irme a los principios básicos de economía. Ante la invitación para platicar sobre este tema, se me ocurrió escarbar por ahí en los archivos de la prehistoria y me encontré un documento de una persona que conocí hace muchos años, el doctor Abel J. Navarro. Me encontré con ese artículo de la revista Emprendedor y se me hizo muy práctico, muy simple. La metodología para desarrollar proyectos, que se conoce como formulación y evaluación de proyectos, es una metodología de mediados
del siglo pasado que tiene aplicación prácticamente en todo el mundo. Es muy simple, es guiar el acopio de información para ir bajando el nivel de incertidumbre, el nivel de desconocimiento sobre un determinado tema. Es probable que alguien esté pensando en que puede desarrollar un proyecto para, no sé, algo que esté de moda, establecer un huerto de aguacate. Y puede ser que no tenga más conocimiento que para qué sirve el aguacate y lo haya probado. A la hora de que empieza a investigar y a llegarse información, su nivel de desconocimiento sobre el tema va dejando, va quedando, va bajando, va minimizándose, hasta que considere que ya puede tomar una decisión con el factor de incertidumbre que él considere razonable. Es probable que no tenga idea cuánto cuesta establecer un huerto de aguacate en un terreno de una cierta conformación, que no sabe ni siquiera cuánto le cueste la planta, cuánto le va a invertir en riego, en fertilizantes, cuánto tiempo le va a llevar empezar a producir esos aguacates. En este proceso lo que busca es ir bajando esa incertidumbre, ese desconocimiento. Primero, investigando en lo que se conoce como fuentes secundarias de información, documentos ya publicados, trabajos como en este caso el de Abel Navarro, para mí de flojo, pues en vez de ponerme a redactar, agarro el documento y como conozco la estructura que tiene, pues se me facilita para guiar esta plática. Este proceso, como les digo, lo que busca es bajar el nivel de incertidumbre al punto en que ya la persona pueda tomar la decisión de si hace o no hace el determinado proyecto. Esto va cerrando ciertos márgenes de error. Nunca llega a tener la certeza absoluta de que va a ser un éxito su negocio, pero sí va a tener una mayor precisión sobre los montos de inversión, sobre los tiempos requeridos para establecerlo o para hacerlo rentable. Esta metodología de formulación y evaluación de proyectos normalmente la utilizamos con 4 grandes apartados para ir clasificando la información que se va recabando. Las publicaciones pueden estar referidas a aspectos del mercado, aspectos de la clientela, de la competencia, de los precios. Bien, pues lo mandamos a un cajón que le llamamos estudio de mercado. Si los aspectos son de localización, de tamaño, del proyecto, de la planta, de proceso, de la alternativa tecnológica seleccionada, de todos los costos de los equipos requeridos, los tiempos de entrega, las condiciones de pago, todo eso, el suministro de materias primas, lo mandamos a un segundo cajón que se llama de aspectos técnicos. ¿Sí? Perdón, yo no había pensado en empezar por poner las estas, pero ahorita si quieres vamos a... ¿Puedes mover esto a la primera página? Al título de entrada. Ahí. Entonces,
perdón, voy un poco más atrás. Les decía que Abel Navarro es un doctor en ingeniería que tuve el gusto de conocerlo hace ya muchos años, por allá de finales de los años 60, y muchos años después me encontré este documento para hacerlo. Ahora, chicos, yo tengo que cambiar el dispositivo, todo lo cambias. Le apoyo. Ok. A ver, ahí vamos a la siguiente, por favor. Les decía que un primer apartado es el estudio de mercado. Tiene que ver con la demanda, la clientela, la competencia o la oferta que hay en el mercado. Aquí están todos los aspectos de precios, de comercialización, los modelos o las presentaciones comerciales que se van a usar y sobre todo lo que serían las zonas de cobertura del proyecto, la zona geográfica. Si estamos hablando de un proyecto que tiene un alcance local o exclusivamente para el barrio o tiene un alcance nacional o internacional. Les decía que en el segundo apartado, el segundo cajón de información, aquí Abel lo llama de tecnología, conocemos como aspectos técnicos del proyecto. Aquí generalmente hay tres apartados que tienen que ver, uno con su localización regional o específica de ubicación del predio en donde se está desarrollando o se pretende desarrollar el proyecto. El otro tiene que ver con el tamaño. Se van a producir 10 unidades o 10,000. Y el tercer apartado de estos aspectos técnicos tiene que ver con la alternativa tecnológica seleccionada. Vamos a producir esos y panelas a nivel casero con 4 gentes, o estamos hablando de una planta industrial con maquinaria y capaz de procesar, como escuchaba hace unos días a un empresario alteño aquí de Tepa, el proceso de 200,000 litros de leche diarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa tecnológica? ¿Cuáles son los procesos que se van a seguir? Este apartado incluye, les decía, toda la parte de ingeniería básica, toda la distribución de edificaciones, de maquinaria, de cómo se movería la materia prima en todo el proceso para llegar al final a tener un producto terminado. Y también abarca la parte de los costos. Y eso enlaza con este tercer apartado de los estados financieros. El estudio financiero que una vez calculados los costos de todos los requerimientos que tiene el proyecto, este primer igualador de proyectos es el dinero. Al ponerle precio a las cosas, el proyecto empieza a tener un requerimiento de inversión. Y ahí ya podemos decir, este proyecto requiere más inversión que este otro, independientemente de que uno produzca aguacates y el otro produzca quesos. Estos estados financieros generalmente se inician con las fuentes o el origen de los recursos, quién pone los dineros requeridos y a qué se destina cada peso que se está invirtiendo. Es para comprar materia prima, es para pagar el terreno, es para construir o es para comprar vehículos. Todo está metido en estos estados financieros que generalmente son, les decía,
el cuadro de la inversión total desglosado, cuál es el origen y la aplicación de los recursos, y luego viene la parte en donde empieza la proyección, digamos, de lo que se puede presentar a futuro. Se conocen como estados financieros pro forma, en donde uno imagina cuál va a ser el flujo que se va a presentar de acuerdo con un programa de producción, con unos precios esperados, y ese recurso cómo alcanza o no alcanza para cubrir los gastos operativos de la empresa, o si es necesario echar mano de algún apoyo crediticio para soportar las etapas tempranas del proyecto. Todos esos estados financieros pro forma. Por ejemplo, los bancos acostumbran pedir por lo menos 2 o 3 años de proyección de ese comportamiento esperado en el proyecto. Obviamente, como todos los proyectos están en el futuro, ya estamos, como decía un economista francés, ya estamos listos para desarrollar proyectos si pensamos que todo se puede pronosticar menos el futuro. Entonces, todos los proyectos están en el futuro. Por lo tanto, con la imaginación uno puede jugar. Ahí no hay cifras exactas, ¿no? Aunque algunos de los amigos matemáticos dicen que es muy preciso, pero no por mucho menearlo se hace concreto. Este tercer cajón de estados financieros ya nos llevan a tener, pues, el requerimiento total de dinero y si va a ser necesario algún apoyo crediticio aparte de lo que serían las aportaciones, las contribuciones de los socios involucrados en el proyecto. Generalmente se calculan indicadores de productividad de ese dinero invertido. Ahí están contemplados los impuestos, los pagos de sueldos y salarios, los pagos de materia prima, todas las depreciaciones de las edificaciones y todas las cosas. Hay un cuarto apartado que no aparece en el documento de Abel Navarro, que se llama evaluación. La evaluación es justamente la parte que ayuda a determinar la conveniencia de hacer algo. Aquí dicen estos 3 primeros apartados que permiten decir si es factible hacer el proyecto desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero. Pero lo que determina la conveniencia es justamente la evaluación. El decir, esto es un proyecto rentable, significa que va a retornar la inversión que se requiere para hacerlo, más un plus, más una utilidad. Y el otro criterio de evaluación que cada vez es más importante o más tomado en cuenta, se conoce como evaluación social, en donde hay que comparar cuáles son los de quién los ponga. Bueno, pues en este proceso de allegarse la información, Abel Navarro marca estos 19 pasos, diciendo que antes de buscar capital para su proyecto, sería muy conveniente responder estas preguntas, investigarlas, desarrollarlas, para poder dar una respuesta precisa, clara a los inversionistas. La formulación del proyecto es justamente allegarse a esa información y ponerla en un orden de estos apartados, de estos 4 apartados que mencioné. Digamos, por ahí de los años 80, las escuelas de negocios, escuelas de posgrado
de los Estados Unidos pusieron muy de moda la elaboración de un plan de negocios, decían ellos, en donde a una ocurrencia de un alumno decían, a ver, pues desarrollalo para ver si tu idea funciona, y pedían algo parecido al abstract, al resumen, en donde en una página el estudiante desarrollaba, exponía su idea. Y ya los profesores decían, a ver, si vale la pena desarrollar, entonces decían, elabora el plan de negocios, business plan, dicen ellos. Bueno, entonces el business plan se convertía en un documento de, no sé, unas 20, 30 cuartillas, de las cuales se generaba una presentación de una docena de diapositivas para exponerlo en no más de 10 minutos, en donde se proponía desarrollar el proyecto buscando el apoyo de capital semilla o de inversionistas de capital de riesgo, inversionistas ángeles llamaban entonces también, y el emprendedor hacía la exposición de ese trabajo. Muchas veces el plan de negocios se desarrollaba por los estudiantes del posgrado de negocios de la universidad, porque la ocurrencia era de ellos, de alguno de ellos. Otras veces era gente externa y los estudiantes lo apoyaban, pero el emprendedor tenía que hacer la presentación ante la mesa redonda de inversionistas de capital de riesgo. Recuerdo, entre algunos otros lugares, la mesa de inversionistas de capital de riesgo del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York, en donde 40 o 50 personas de la sociedad, entre banqueros y empresarios, escuchaban al emprendedor durante esos 8 o 10 minutos, y al final decían, el proyecto se apoya o el proyecto se rechaza o el proyecto está condicionado a tal o cual cosa. ¿Por qué traigo este comentario de este plan de negocios? Porque los estudios de factibilidad que se desarrollaban a mediados de los años 50, especialmente para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, eran documentos muy pesados de investigación, de fundamentación, por ejemplo, de grandes proyectos carreteros, portuarios, de distritos de riego, de plantas generadoras de energía eléctrica, hidráulica, o de la transformación de áreas desérticas a zonas de cultivo. Después ya cuando se hacían para empresas, pues eran documentos muy voluminosos, con mucha investigación, mucha información secundaria complementada con investigación directa, investigación de campo, encuestas, montón de cosas. Un estudio de factibilidad de los años 70, por ejemplo, pues estábamos hablando de 3 tomos de 100 páginas cada uno, más los anexos de cada capítulo y toda la documentación de respaldo de las investigaciones de campo, de la investigación. Con el movimiento que se da en los Estados Unidos y posteriormente en Europa de los planes de negocios, se llega a un documento muy manejable de 20 o 30 cuartillas, que curiosamente encaja perfectamente con lo que se manejaba como resumen ejecutivo de un estudio de factibilidad. Era un documento también de 20 o 30 páginas, y algunos banqueros casi pedían solamente la carátula, una página en donde decía cuánto se necesitaba de inversión, cuáles eran las rentabilidades y las posibilidades de éxito del proyecto, y ya después me revisaban las hojas. Esta forma de hacer el plan de negocios, que es el enfoque que maneja Abel Navarro, coincide, por ejemplo, con que el
Centro de Innovación Tecnológica de Belfast, en Irlanda del Norte, le pedía en un formulario a sus aspirantes a ser apoyados por este Centro de Innovación Tecnológica, 21, le hacía 21 preguntas. Recuerdo que en broma decíamos que la 21 era bajo protesta de decir verdad, era el nombre y la firma con la fecha. Entonces, estas 19, 20 preguntas coinciden en ambos casos, y por eso es que decidí tomarlo. Aquí la propuesta sería que quien quiera ir definiendo un proyecto, una ocurrencia, una idea que tiene, si sigue estos pasos, va a tener una información que le va a permitir responder con mayor seguridad las preguntas que pudiera hacerle si es que está buscando un capital de inversión que afortunadamente cada vez hay más opciones ya en este país. Abel maneja, dejé el texto de él y si hay luego ahí algunas preguntas o algo que ampliar, la podemos ir viendo. Él dice, una descripción breve y cuáles son las particularidades del proyecto. Estamos hablando de producir queso, estamos hablando de cultivar aguacate, estamos hablando de vender tortas ahogadas, ¿no? ¿Qué es el proyecto? ¿Qué tiene de particular, digamos, de distintivo? Es su localización, dice, de tecnología. Habrá que describir el proyecto, ¿sí? A ver, vamos en el 2 para no... Ahí. Identificar con claridad cuáles son las características, las especificaciones de lo que se va a vender. Todo mundo dice que nadie vende tamales fríos, ¿no? Todo mundo tenemos el mejor producto, todo mundo debería de estar dispuesto a comprarlo al precio que nosotros pensamos que es el más adecuado. La verdad es que se tiene que convencer a la gente, ¿no? de cuáles son las ventajas, los beneficios que tienen ciertas características de ese proyecto. En la 3, a ver, el orden que sigue Abel, a mí en lo personal se me hace que él, quizá yo le hubiera dado otro, pero decidí hacerlo así. Una vez que se tiene el estudio de mercado, cómo se va a producir el producto o servicio, el tipo de tecnología, que es como un resumen de lo que sería el análisis del mercado, los aspectos técnicos y los financieros que mencionábamos hace un momento. A dónde se van a vender los productos, ¿no? Cuáles son los alcances que tiene el proyecto, ¿no? Aquí dice, a ver si los procesos son muy sofisticados, el proyecto requiere de ingenieros de proyectos, ¿sí? Lo que les decía, en todos lados nos va a aparecer que hay un apartado del mercado. Aquí, cuáles son los datos finales, ¿sí? A quién le van a vender en los próximos años, el hecho que se trate de proyección, qué capacidad se tiene de producción, cuál es la oferta que tiene la competencia. Un ejemplo sería los hoteles. Alguien decide que va a construir un hotel y tiene que
investigar si es que hay otros proyectos que están en camino, que se están construyendo. Hay algunos que son visibles al pasar por la calle, hasta letrero les ponen que aquí va a estar el hotel fulano de tal, pero hay otros que no, hay otros que se están manejando apenas en etapas de acopio de información. Entonces la investigación de campo debe ser más cuidadosa, así haya sido un comentario de una persona o de un escrito que apareció o de una transacción que se hizo, se da a conocer, como para poder determinar que hay una capacidad instalada, operando de habitaciones en la zona, pero viene en camino una cantidad adicional que va a afectar la cantidad ofrecida, y si no se tiene en cuenta, eso puede causar problemas. Entonces, lo mismo con la parte de la demanda, ¿no? Hay una demanda potencial, dice uno, todo mundo me compraría o usaría el servicio. Lo cierto es que hay que convencer que esa demanda potencial hay que hacerla real y trabajar en ello para convertirla en una demanda real. Y por otro lado, al compararlo con la oferta, hay una capacidad excedente o hay una demanda insatisfecha. Ah, bueno, pues si el producto se dirige a esa demanda insatisfecha, puede tener posibilidades de prosperar más fácilmente, ¿no? El 5 se refiere a las características técnicas, ¿no? Lo habíamos mencionado de entrada, cuál es la factibilidad técnica, los procesos de producción, la localización, qué capacidad se pretende instalar o cuál es la curva de aprovechamiento de esa capacidad instalada. Vamos a empezar con un 30% de la capacidad y vamos a llegar a un 80%. Todas estas características técnicas de producción de equipamientos que les decía van a terminar en presupuestos calendarizados de inversión y con los desgloses mayores que se pueda sobre a dónde va cada peso que se está poniendo dentro de los presupuestos, ¿sí? En el punto 6, ahí está. Lo que les decía, ¿cuáles son las necesidades de recursos financieros y cuáles son sus fuentes de financiamiento previstas? Monto y plazo de apoyo necesitado, indicadores financieros o de rentabilidad, el famoso punto de equilibrio donde no se gana, no se pierde, y algo que se usa para la evaluación y que Abel lo pone aquí en aspectos financieros, la famosa tasa interna de retorno, la famosa TIR, para evaluar la conveniencia de hacer un proyecto. Tiene que quedar claro si el proyecto puede generar un flujo suficiente para cubrir sus compromisos. Los inversionistas deben tener una idea de cuánto tiempo van a tener que aguantar la respiración antes de que empiece a fluir algo de dinero considerado utilidad sobre su inversión. La parte esta de imprevistos, porque de pronto le cierran el negocio y dice, pues si yo tenía contemplado este mes pagar la renta, pues ya no se pudo, y son cosas que tienen que
hacerse en simulaciones, digamos, modelos de simulación en donde qué sucede si tal cosa no se presenta o si tal cosa se presenta, ¿no? Entonces, ese es lo. En el aspecto, en el punto 7, la parte de justificación económica, que es lo que decía yo normalmente lo manejan como evaluación económica, la parte de la rentabilidad que tiene la empresa. En la evaluación social se acostumbraba, como es una parte muy difícil de ponerse de acuerdo, se manejaba con qué es lo que el proyecto le da a la sociedad, por ejemplo, en materia de mano de obra, sueldos y salarios a sus empleados y trabajadores, cuánto da de utilidades a sus inversionistas y cuánto genera de impuestos al gobierno, ¿no? Como argumentos para justificar la conveniencia de realizar un proyecto. En el 8, el plan de ejecución. Aquí lo que decía, tal vez establecer un puesto para vender tortas ahogadas requiera de poco tiempo, poco espacio, poco equipamiento y una inversión no muy grande para empezar a operar. Pero si el proyecto ya es el establecimiento de un huerto para producir aguacate, pues estamos hablando de periodos muy largos de inversiones cuantiosas a lo largo de varios años para empezar a producir y después alcanzar un punto de equilibrio entre los gastos requeridos en un año y sus rendimientos obtenidos. Claro que ambos proyectos pueden vivir eternamente hasta que se acaben, como dicen, ¿no? Pero la expectativa de aprovechamiento de una huerta de aguacate puede ser muchos años y los movimientos de dinero pueden ser cuantiosos en relación a la poca inversión que se necesitaba para hacer el puesto de tortas ahogadas, ¿no? En el punto 9, Abel maneja un apartado de antecedentes. ¿Cuál es la situación actual y perspectivas de la empresa? Si es que se va a conformar una empresa para desarrollar el proyecto, o ya existe una empresa y es un proyecto adicional que está haciendo, quién es el equipo de trabajo, quiénes son las gentes que van a trabajar, qué es lo que pretenden, los objetivos, cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, ¿no? Famoso análisis de oportunidades y debilidades, fortalezas y amenazas que se puso muy de moda para evaluar ahí los proyectos, ¿no? Es buscar anticipar pues estas cosas. La parte de comercialización de sus productos, está muy de moda todo lo de marketing. Básicamente es cuál es la presentación comercial que va a tener el producto. Viene en una bolsa de plástico, en una botella de vidrio, de medio litro, de 300 mililitros, las etiquetas, colores, en caja de no sé cuántos productos, o cuáles son las zonas de cobertura, cuáles son la parte, digamos,
de precios, precios diferenciados por volumen, cuáles son los canales de distribución para hacer llegar esos productos a los clientes, cuál es la estrategia, digamos, de mercadotecnia, cómo se va a hacer la promoción, si estamos hablando de un producto básico tipo la leche o estamos hablando de la promoción para hacer que los turistas vayan a un hotel en la playa. O sea, todos son cosas muy diferentes, sin embargo, tienen que ver con estos aspectos de comercialización, de mercadotecnia. Pues, me parece hasta un poco repetitivo decir de la parte de los productos, compradores, o sea, clientes, quiénes son cuáles son las normas de calidad nacional o internacional, todos los requisitos, ¿no? que se deben tener hasta en lo que deba decir la etiqueta, las imágenes o colores que pueda tener. Vamos al 12, coño. Una de las cosas que muchos emprendedores dicen que todo mundo es un cliente en potencia. Pues sí, pero habrá que ir calculando que de los 10,000 que yo pensaba que iban a ser mis clientes, cuáles son los 10 primeros, ¿no? Dónde empieza a caminar el producto, cómo va evolucionando, ¿no? Cómo se va a comportar la demanda. Vamos a estar produciendo exclusivamente lo que nos quieran comprar, o como en el pasado se sueltan con un programa de producción y al rato tienen los almacenes a reventar de producto porque no tienen la salida de esos productos. Por el otro lado, si se trabaja bajo atención exclusivamente a la demanda, pues es, como dicen, producir lo que ya está vendido, ¿no? Y claro que ahí hay variaciones en todos estos diagnósticos, perspectivas de cómo se puede comportar. Otro de los componentes del estudio de mercado, los competidores, lo que les decía. ¿Quiénes son los competidores? ¿Dónde están? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué tan agresivos son? ¿Se puede contra ellos en materia de precio, de calidad, de volúmenes, de cuestiones de servicio, de atención al cliente, ¿no? Entonces, estos son de los apartados de los conceptos de mercado. Lo que les decía yo en el ejemplo de los hoteles, ¿no? ¿Cuál es la capacidad instalada en uso? Pero cuáles son también los proyectos que se ven venir ya, ¿no? Que ya son visibles y que en un futuro cercano van a estar en el mercado compitiendo. Les decía que los bancos generalmente piden estas proyecciones a 2, 3, 5 años. Costos, que había comentado yo dentro de los aspectos de tipo técnico y la parte de distribución, de logística. Cómo hacer llegar el producto. ¿Cómo vamos por ahí de tiempo que no sé qué es? 6:40. Hay proyectos que son 2 o 3 amigos que se ponen de acuerdo para hacer algo y compran y venden, o compran y embarran, envasan o algo, y luego ya
es un nuevo producto y hay que venderlo. Pero hay proyectos más complejos que tienen una gran cantidad de trabajadores, de empleados, de las áreas de producción, de las áreas administrativas, de las áreas de venta de los productos. Entonces, muchas veces el estudio de tipo administrativo se vuelve todo un capítulo bastante importante, sobre todo por el cumplimiento de muchas disposiciones legales. Yo creo que hay dos apartados que a veces tienen un mayor peso y uno de ellos es justamente la parte de la organización administrativa que requiere el proyecto, y la otra pues serían los aspectos técnicos que tiene que ver con el suministro de la materia prima. En el caso de la materia prima, el ejemplo que me viene a la mente es el de un ingenio productor de azúcar que para establecerlo primero tuvieron que definir una zona de producción cercana a una X distancia máxima para poder tener costos competitivos y poder proveer la suficiente materia prima al ingenio. La otra sería el establecimiento de una planta cementera en donde los estudios de la fuente de materia prima son bastante complejos para determinar los volúmenes potenciales de caliza que pudieran garantizar, no sé, el funcionamiento de 50 o 100 años de la planta para ver de decidir si la montan o no en esa determinada zona. Bueno, pues en el caso de la organización administrativa sucede lo mismo. Hay negocios, como les decía, que entre tres amigos se organizan y desarrollan algo, pero hay otros proyectos que requieren de miles de gentes, la incorporación a veces muy rápida. Yo recuerdo un proyecto de uno de mis maestros en donde empezó él, le empezó a ayudar una secretaria, luego un estudiante de ingeniería, luego un mensajero, y al rato fue un desarrollo enorme que en la actualidad es un fraccionamiento consolidado y pues no pasaron más que 50, no, ya 60 años, ¿no? Para hacer eso. Otras veces se empieza por ver un terreno ahí haciendo una raya de cal y al rato hay 600 albañiles construyendo un centro comercial. Entonces, toda la organización de ese tipo administrativo también puede ser a veces muy complicada. Y este punto, regrésame a la 17, por favor, Corre, porque yo no sé cómo se va. Ahí está. Esto del medio ambiente que ahora está muy en mente de todos. Anteriormente, pues la gente no se preocupaba muchote por qué pasaba con el ruido, con el humo, con el polvo, con las descargas de aguas residuales. Y ahora esto pues empieza a ser mucho más delicado su manejo, hay más conciencia en la sociedad y también más reglamentaciones para todo ello. Son aspectos que tienen que tomarse en cuenta. Así piense uno que no aplica porque no genera ningún problema. El tener un antro que vende cerveza, el dueño dice que no genera ningún problema, aunque no pueda uno pasar por la banqueta sin estremecerse del ruido. Entonces, toda esta parte del medio ambiente es cada vez más importante de no dejarlo fuera, tenerlo en cuenta, porque luego se meten en problemas y ahí se andan cancelando las obras porque no
consideraron algo que estaba dentro de la reglamentación. A ver, Cosme, ya vamos de bajada. El aspecto social, lo que decíamos de cuáles son los costos y los beneficios que genera el proyecto. En el pasado se usaba mucho esto de cuáles eran los sueldos y salarios y las utilidades. Se vuelven en la otra, por favor, a la 18. Ahí. Actualmente, derivado del anterior, de cuestiones del medio ambiente, ahora el aspecto social ya no tiene que ver solamente con las gentes de la colindancia, digamos, del proyecto o de la población en donde están descargando los residuos en el arroyo, en el río, sino a veces a nivel mundial. Uno de los problemas actuales de las, digamos, destrucciones de Amazonia que afectan al mundo entero, de los incendios forestales, todo este aspecto que la humanidad tiene que pagar, por decirlo de alguna manera, con su salud o con sus recursos, es la parte más conflictiva, es el único aspecto de evaluación social que las naciones y los organismos no se han podido poner de acuerdo para llegar a criterios de evaluación que están presentes, por ejemplo, en la evaluación económica. En la evaluación económica son dineros, son velocidades de flujo, son valores de dinero en el tiempo, no hay ningún problema para ponerse de acuerdo. Pero en el aspecto social no, porque nadie ha podido encontrar las paridades entre personas de diferentes nacionalidades o edades o colores, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es bastante discutible. Todavía cada vez se van poniendo más de acuerdo porque no se puede desarrollar un proyecto que afecte a la humanidad. Entonces, estos aspectos sociales, todos los demás de la metodología desde mediados de los años 50 del siglo pasado, no ha habido ningún problema. Este es el aspecto conflictivo que no se han podido poner de acuerdo. Y por último, esto yo lo consideraría dentro de la organización administrativa. Por un lado, ¿quiénes son las personas clave dentro de la empresa? ¿Quiénes son las personas clave dentro de la estructura de inversionistas? ¿Y quiénes son las personas clave dentro de los contactos de los clientes, la demanda, hasta de los funcionarios públicos o de los ejecutivos bancarios? Esta parte es un apartado que muchas veces la gente no sabe quién es quién. Y son personas que juegan un papel muy importante dentro de un proyecto, tal vez indirectamente, porque no se tuvo el cuidado de ubicarlos, de estudiarlos, de tenerlos presentes. Yo con esto un tanto desordenado, pero quisiera ahí dejar la inquietud de lo que se necesita hacer para desarrollar un proyecto. Un proyecto es algo por hacer, es una ocurrencia de lo que se puede saber poco, se puede saber mucho, pero se puede investigar, se puede ordenar la información y se puede tener un respaldo muy bueno para tomar una decisión de si se hace o no se hace un proyecto.
Lo otro, pues es, decía un doctor en física de Ensenada que se dedica a hacer lentes, que se metieron a hacer lentes con ese arrojo y valentía que da la ignorancia. Entonces, ya cuando se metieron, empezaron a encontrar todo lo que tenían que resolver. Afortunadamente es una empresa importante ya a estas alturas y lograron sortear todas las dificultades, pero se me quedó grabada esa frase de que con ese arrojo que da la ignorancia. Lo otro es simplemente bajar el nivel de incertidumbre y pensar que hay un margen razonable de éxito en el desarrollo de ese proyecto y pues es adivinar el futuro, cosa que es muy fácil, ¿verdad? Bien, no sé qué siga en estos casos, pero a ver, ahí, Cosme, ¿qué hay que hacer? Pues, muchas gracias, Fernando, por este webinar. La verdad es que muy interesante todo lo que nos platicaste, haciendo como un recapítulo. Pues tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para poder empezar a poner, y tenemos un sinfín de herramientas. En este caso, usted nos acaba de presentar una que consta de 19 pasos. Bien, pues darle las gracias por la participación, Fernando. Recordarle a todos que si quieren esta presentación, si quieren contactarse con Fernando Aldrete, su correo es faldrete@gmail para cualquier cosa. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Line QCEA, en Twitter y en Instagram. Síganos también en las redes sociales del QCEA. Todos estos eventos online que estamos teniendo y todo lo que estamos ofreciendo para ustedes. Recuerden, está el Hospital MIPYMES y están más cosas que tenemos para toda la comunidad para que puedan seguir emprendiendo en estos tiempos desde casa. Recordarles a quienes necesiten una constancia, hay una dinámica por ahí. Es necesario que sigan nuestras redes sociales para que podamos expedir una constancia con base a los conocimientos que ustedes obtuvieron el día de hoy. Les hacemos unas preguntas, las contestan y pues ya. A nombre del maestro Samuel Cárdenas, les queremos dar las gracias por habernos acompañado. Síganos en los demás eventos que tenemos a lo largo de esta semana.